Muy buenas tardes, de nuevo con ustedes en Billwall Inversiones y Finanzas. El tema ya ustedes lo conocen, vamos a comenzar por imágenes, algunas de las cuales se proyectaron en el programa anterior, pero vamos a hacer esa parte algo rápido y vamos a continuar con la historia, el desarrollo del mercado de valores y de ahí pasaremos ya a profundizar algo en el tema. Así pues, vamos a irnos a estas imágenes. Historia y desarrollo de los mercados de valores. Esto lo habíamos dicho a indicios de que 8.000, 7.000 años de la era cristiana en el Medio Oriente empezaron a surgir instrumentos y transacciones que fueron realmente las que promovieron el desarrollo de la banca, tal como la conocemos hoy, y de los mercados de valores. Grecia contribuyó muchísimo, la venta a créditos, sociedades en comandita, aseguradoras y préstamos bancarios. Y aquí tengo una que no mostré la última vez. Esto es una tableta de arcilla que se descubrió hace unos años atrás y pertenece a Babilonia. En un pagaré, en una tarjeta, para que ustedes vean que hace 2000, hace 4.000 años, ya existía un documento, en arcilla por supuesto, que incluye los componentes esenciales de un pagaré. Y dice, Warad Ilish, hijo de Taribaun, ha recibido de la sacerdotisa del sol, la hija de Ibatum, un ciclo de plata según la balanza del dios Sol. Esta suma será utilizada para comprar ajonjolí. Cuando se realice la cosecha, él pagará en ajonjolí al precio actual al portador este documento. Fíjese bien que tiene todos los componentes de un pagaré. Indica el valor, indica el propósito, indica cuándo se va a pagar, después de la cosecha, y el pagaré es al portador. Quiere decir que ese documento podía ser transferible. Pasárselo de alguien a otro a cambio de un servicio, un producto, y el otro es el que entonces se presenta a cobrarlo. Es algo increíble que hace 4.000 años ya había ese concepto de un compromiso, una obligación que esté descrita con tantos detalles. Pasamos por Roma, evidentemente un impacto enorme, ya 500 años de la era cristiana. Brujas en Bélgica, en los Países Bajos, el mercado de lana dio origen al nombre Bourse, que ya en español, en francés, se conoce el mercado de valores como bolsa de valores. En el idioma inglés o en el idioma, los Estados Unidos, el idioma inglés, se conoce como exchange, o sea, intercambio de valores. Le da una entonación más al mercado, al factor mercado, pero bueno. Y en 1600 a 1611 en Ámsterdam se construye el primer edificio para una bolsa, que lo tenemos a continuación, lo vieron ustedes la última vez, aquellos que sintonizaron el programa, y aquí tiene un edificio que se fundó en 1600 y quebró en 1611. Y el propósito era obtener o vender acciones para las Indias orientales. En aquella época, después del descubrimiento de América, las islas del Caribe se conocían como las Indias occidentales, y aún en Gran Bretaña se refieren a las islas occidentales cuando hablan de las islas de habla inglesa en las Antillas. Pero los holandeses, que habían llegado a la actual Indonesia en el Pacífico, empezaban a explotar la materia prima para su industria, para su economía, y empezaron a emitir acciones. Así que fíjese bien que en aquella época lo que se negociaba en la bolsa de valores eran acciones, capital de riesgo, que era la única manera de que esos negocios, esa industria holandesa, y por supuesto contando con la materia prima de la posesión que tenían en el Pacífico, pudieran continuar produciendo y compitiendo con otros países, particularmente en aquel entonces Gran Bretaña. En Estados Unidos, en 1792,
se hace la primera transacción de mercado de valores en la calle Wall. La calle Wall, que es Muro, comparte mi apellido, es el número 68, que es donde está la Bolsa de Valores de Nueva York. Ahí bajo un árbol se hicieron las primeras transacciones de intercambio de títulos, muy simpático, y esa bolsa se desarrolló muchísimo como resultado de la construcción de los grandes ferrocarriles a mitad de siglo que unió al Pacífico con el Atlántico. Fue el desarrollo más impactante en el siglo antepasado de los Estados Unidos. En el 74, Chicago, el mercado mercantil, que era básicamente de producto agrícola y aquellos sujetos a efecto inflacionario. Digo efecto inflacionario porque hay una serie de productos que sí inciden más que otros en la inflación, y lo que hace este mercado es que vende al futuro, con contratos futuros que establece el precio al futuro, de manera que se puede producir, digamos, del sector agrícola y ya de antemano saber el precio al cual se va a vender cuando se coseche. Y eso asegura que ya tiene los costos establecidos y sabe qué margen de beneficio puede tener el productor cuando lo venda. El desarrollo en Latinoamérica y Caribe, a principios del siglo pasado, hasta los años 40, se empiezan a fundar mercados de valores, bolsa de valores, en Sudamérica y México. En 1980, 93, Centroamérica sigue ese ejemplo de tener un mercado de valores. En el 69, Jamaica. En el 81, Trinidad y Tobago. En el 87, Barbados. Hay que tener en cuenta que esas islas recibieron su independencia de Gran Bretaña al inicio de los años 60. Habían empresas importantes de Jamaica, de algunos de esos países mencionados, que cotizaban en la Bolsa de Londres. Cuando estos países se independizan y abren su bolsa de valores, ellos cotizan esas empresas en su propio país simultáneamente como lo hacían en el mercado de Londres. Por eso alguna de esas, Jamaica, está más desarrollada en cuanto a acciones, a la negociación de acciones, que estamos nosotros en República Dominicana. En 1988 es que en nuestro país se inicia la bolsa de valores, pero una bolsa de valores que no estaba regulada, una bolsa de valores que era más nombre que la función que hacía. Pero creó el nombre de bolsa de valores, registraba las operaciones del mercado, que le informaba al propio mercado, no había puja, y por consiguiente creó ese hábito de una bolsa de valores que después se regula ya dentro de los años, el comienzo de este siglo, y estamos donde estamos. Hay un ejemplo de la evolución de los mercados de valores y su beneficio. En Argentina, la Bolsa de Productos Agrícolas opera desde finales del siglo XIX y fue la precursora de la Bolsa de Valores argentina. La crisis de la deuda externa en América Latina, que estalló en 1982-83, causó el retiro de la actividad de préstamos masivos de la banca internacional. Eso originó la reactivación de los mercados de valores en la región como el medio más adecuado y de menor costo para atraer el capital extranjero, sustituyendo los préstamos bancarios por inversiones. Ese es el capital de riesgo. Yo viví esa época en la institución financiera que trabajaba, tenía a mi cargo toda América Latina y el Caribe, el riesgo que el banco asumía en toda la zona. Estoy muy familiarizado con el factor de inflación, de cómo fue aquello, los préstamos gigantes que prestamos, la dificultad para cobrarlo y finalmente hubo que renegociarlo. Estamos hablando de miles de millones de dólares. Y para darle una idea, Brasil solamente, yo participé en el comité de banco de 10 bancos que renegoció esa deuda, el paquete de la deuda fueron de 120.000 millones de dólares, solamente Brasil. Pero toda América Latina sufrió las consecuencias de que los bancos
como resultado del petrodólar, con la subida del petróleo en el mundo, allá por el 69, 73, por esa zona, empezó a recibir dinero masivo de esa fuente de petróleo y vio un campo fabuloso para prestar, que eran las necesidades que tenía América Latina en aquella época para desarrollar sus economías. Y así comenzó. Así que eso es un ejemplo no solamente del asunto de decir la bolsa de valores encaja con fines de avanzar la economía, sino que aquí hubo una crisis y la única manera que esos países pudieron salir de esa crisis enorme estando tan altamente endeudados, y la banca también, porque la banca, una gran parte de la banca mundial, como resultado de eso, podíamos decir que estaba técnicamente quebrada también. Y la única manera es darle tiempo a esos países a reponer su economía para que pudieran salir y volver a crecer. Y con ese crecimiento, pues podrían entonces cumplir con la deuda, el compromiso de las obligaciones que se habían creado una década antes. Así pues, ahí tiene un ejemplo de cómo un mercado de valores no solamente ayuda al comercio, sino cómo impacta en resolver un problema tan serio como el de la deuda externa de este continente. Podemos seguir con otro tema, que es mercado de valores, función y componentes. Los protagonistas fundamentales son los emisores de instrumentos, que son los que realmente requieren el capital. Es igual que aquel que tiene un negocio y va a un banco para que le preste dinero. Aquí es lo mismo, pero en otro concepto, más allá. Aquí es verdaderamente algo que no como la moda de un prêt-à-porter, sino hecho a la medida de acuerdo a las necesidades del mercado. Y tenemos al otro lado los inversionistas o inversores. Hay países como en España que se le dice inversores, en América Latina se acostumbra a decir más inversionistas, que son los ahorrantes. Aquí tenemos la función realmente típica de lo que hace la banca como intermediario. La única diferencia es que la banca presta dinero, usualmente la gran parte, mayormente dicho, es a corto plazo, mientras que el mercado de valores no solamente presta a corto plazo, presta a largo plazo, y también se negocian acciones que son participaciones en compañías. El que compra una acción ya es codueño en esa compañía. ¿Se requiere una bolsa de valores para comprar o vender los valores? Es una pregunta que yo hago, si se requiere realmente una bolsa de valores para comprar o vender valores. Y la respuesta a eso, muy sencilla. Si ustedes lo han pensado ya, pues sencillamente no se requiere. Realmente no se requiere. Pero la diferencia está en esto. Si no hay bolsa de valores, puede ser una transacción de compra-venta privada, usualmente limitadas a pocos compradores, los cuales pagan a partir del precio solicitado. Es decir, hay un precio de demanda y a partir de ahí es que se negocia. Puede ser inferior a ese precio o superior, pero las negociaciones se hacen uno a uno. El vendedor contacta a un posible comprador, le hace la oferta, negocian, después viene otro y hace lo mismo. La información proporcionada no está sujeta a requisitos legales o normas uniformes. En un mercado de valores ya formal, ya registrado todo, en este caso ahí sí hay normas que da una uniformidad a la información y la transparencia de esa información que se requiere para que el comprador pueda tomar una decisión. No hay comparación ni competencia en las ofertas, no hay puja, no hay aquel que en un grupo dice yo pago tanto y otro dice yo pago tanto más o tanto menos,
y ahí se negocia y compra el mejor postor. Al no haber eso, en transacciones privadas, no se establece el valor mercado. Hoy las compañías que cotizan en el mercado de valores no se miden por el total de activos ni se miden por el total de las ventas, se miden por el valor mercado. Y el valor mercado es el valor de una acción multiplicada por todas las acciones que están en circulación. Es decir, esa norma, ese impacto en la evaluación de empresa, que es una evaluación continua, cada vez que se negocia una acción en el mercado, cambia o puede cambiar el valor de la empresa. Es virtual. Eso, desafortunadamente, en República Dominicana tenemos una sola empresa que cotiza acciones y por consiguiente aún no se ha desarrollado esa parte que es realmente donde está el futuro de la Bolsa de Valores y del mercado de valores de República Dominicana. La definición de valor, hablamos de valor, pero hay una definición legal. La ley 249/17, que data del 19 de diciembre del 2017, define el valor como sigue: un derecho o conjunto de derechos de contenido esencialmente económico que incorpora un derecho literal y autónomo que se ejercita por su titular legitimado. Queda comprendidos dentro de este concepto los instrumentos derivados que se inscriban en el registro de mercado de valores. La definición es muy legal, es sumamente legal, cubre todos los ángulos, para dejarlo claro, pero realmente al decir que ese instrumento es esencialmente económico, pues es económico en el sentido de que es financiero, puede representar una acción o puede representar una obligación. Y el dueño, pues, ejerce su derecho de manera autónoma. Yo pongo en letras amarillas que se inscriban en el registro de mercado de valores. No solamente los instrumentos derivados, sino que todos los instrumentos que se negocian en un mercado como el de República Dominicana están registrados en la Superintendencia de Mercado de Valores. Es lo que garantiza al que vaya a comprar un título que es un título legal en un sistema regulado y supervisado por un ente estatal, por supuesto, pero un ente que le corresponde asegurarse que todo el que va a invertir recibe una información que es de absoluta transparencia, es uniforme, todo el mundo recibe la misma información, por lo tanto es comparativa, y luego evidentemente es una información que está accesible fácilmente. De manera que todos juegan este deporte o este juego, a veces se llama juego, bajo las mismas reglas. Y aquí tienen la portada del libro de la ley 249/17. Aquellos que tengan interés en leerla, es técnico, pero hay definiciones y hay una serie de información interesantísima de los instrumentos, de la composición de la Superintendencia de Mercado de Valores, del Consejo Nacional de Mercado de Valores, que es el ente jerárquico superior de la superintendencia. En fin, todo está ahí. Pero que se sepa que si alguien ofrece una inversión en un fondo, como lo hemos tenido y se tiene en todas partes del mundo, que no es legal, que lo que busca es estafar o engañar a la gente consiguiendo el dinero para él retenerlo, y habla de inversiones en foráneas, en productos como sofisticados, como Bitcoin, tienen que tener mucho cuidado. Y la forma de cualquiera de ustedes de saber si donde están invirtiendo es legal o no, pueden acercarse a la Superintendencia de Mercado de Valores o a un puesto de bolsa o, en fin, a alguien que participe legalmente en el mercado y preguntar. ¿Es legal? Eso le garantiza a ustedes que la información, que el instrumento y demás tiene la protección de las leyes y que todo el sistema está debidamente
supervisado y regulado a nivel mundial. Es decir, la ley 249/17, y yo participé en su redacción como miembro del Consejo Nacional de Mercado de Valores por aquella fecha. Esta ley equivale a los últimos conceptos que se incluyen en una ley de mercado de valores. Existe la Organización Internacional de Comisiones de Valores, a la cual pertenece la República Dominicana, y ella mundialmente establece normas que deben de ser seguidas por todos los mercados de valores que en el mundo están básicamente integrados. Los actores de la actividad de mercado de valores, bueno, está la Comisión de Valores. Muchos países se conocen como Comisión de Mercado de Valores. Aquí la conocemos como la Superintendencia Mercado de Valores, que a la vez el ente jerárquico superior, repito, es la Comisión de Valores. Mecanismo centralizado de negociación, que es Bolsa de Valores. Lo tenemos aquí. Corredores de bolsa, que aquí le llamamos puestos de bolsa. Depositarios de valores, que en muchos países los bancos comerciales, lo que aquí llamamos bancos múltiples, sirven de custodio. Aquí tenemos un centro, Cebaldón, que es un centro donde se registran todos los valores. Y entonces ese centro maneja los pagos que se reciben por cuenta de intereses o dividendos o lo que sea, y lo abona a las cuentas correspondientes. Hacen una labor magnífica. Calificadoras de riesgo, los títulos de deuda como los bonos llevan una calificación. Y hay calificadoras mundiales, Standard & Poor's, Moody's, Fitch, en fin, mundialmente, que califican desde títulos de deuda hasta riesgo país. Los países tienen una calificación de riesgo, y en productos futuros, en programas futuros, hablaremos de todo eso, de cómo se califican y cuáles son las calificaciones. Las titularizadoras son sencillamente, aquí la tenemos, no existen en algunos otros países, que son entes que toman un paquete de deudas, que son deudas básicamente privadas, hacen un paquete y ese paquete lo ponen en el mercado, lo venden al mercado, y evidentemente ese mercado sencillamente recibe el beneficio del cobro de esas obligaciones, menos la comisión que cobre la titularizadora. Auditores externos es fundamental. Si hablamos de transparencias, tienen que haber auditores externos, abogados, por supuesto, porque son transacciones legales y dentro de un marco de ley y de un reglamento que corresponde a esa ley. Los bancos comerciales, aquí conocidos como bancos múltiples, que muchos dicen, bueno, la bolsa de valores le ha quitado el negocio a los bancos. No es así. Los bancos, el dinero cambia de mano, y puede ser que yo compre un título de deuda, una acción, y pague, pero ese dinero entra a la compañía, y esa compañía requiere manejar esos fondos, y esos fondos se manejan a través de los bancos. Los bancos de inversión, aquí no tenemos un banco de inversión como tal. Los puestos de bolsa actúan como tal, son aquellos bancos que sacan al mercado emisiones por cuenta de clientes. Ellos hacen todo el estudio, la evaluación de la empresa, los prospectos, etcétera, y son los que realmente van a sacar esa emisión, y ellos a veces invierten la emisión inicial para empezar ya la función de bolsa, de puja, para ayudar a, evidentemente, circular ese dinero y que haya más inversionistas, y ellos retienen esa parte y luego van vendiendo esa parte y van ampliando la base de accionistas de la empresa. El actores también de la actividad mercantil, los emisores, inversionistas, que son los vendedores compradores, y hay un mercado primario y un mercado secundario. Todo esto que le estoy diciendo suena confuso, pero en el tiempo lo vamos a ir viendo en este programa de la misma manera que estoy explicando esto. Emisores inversionistas, y luego los emisores
son los que intervienen en el mercado primario, son aquellos que sacan una emisión y el dinero que se percibe de esa emisión va para el emisor. Es la primera y última vez. A partir de ahí pasa en un mercado secundario donde los accionistas, aquellos que ya han comprado acciones, la venden, otros compran y se crea ese mercado secundario que es la esencia del mercado de valores, de una bolsa de valores. Ahí ya se traspasa uno a otro, mientras tanto el dinero sigue en la empresa. A la empresa no le importa quién puede ser accionista hoy y si cambia mañana. Pero realmente ese dinero va circulando, las acciones circulan, tiene un valor. Si alguien compra una acción a un precio que él considera que es bajo y llega a lo que él considera que es un precio que le genera una ganancia que él cree que es la satisfactoria, pues vende la acción. Otro que ve una oportunidad en esa acción porque su visión la lleva más allá y cree que en un futuro esa acción va a aumentar aún más, pues ese compra. Ya todos estos mecanismos, todos estos conceptos, lo vamos a ir desarrollando en el tiempo. Instrumento de títulos valores, bueno, la renta, hay títulos valores de renta fija y es lo que se diferencia en la rentabilidad conseguida con la inversión y el riesgo asumido. Cuando hablamos de renta o el retorno, ¿qué es el retorno? Y aquí tenemos, en caso de instrumento de renta fija, hay una rentabilidad determinada. El título, el instrumento, garantiza una rentabilidad limitada con un mínimo riesgo. Es un título usualmente de deuda, un bono de Hacienda en República Dominicana, una nota o una letra que es de menor tiempo, pero el mismo concepto del Banco Central. Eso tiene su calificación y tiene fijado una tasa de interés que se paga periódicamente. El de renta variable, ese es un instrumento que no garantiza la rentabilidad ni el capital invertido. Ofrece mayor rentabilidad, pero con un mayor riesgo. De todos estos instrumentos hablaremos en el futuro con ejemplos, con fórmulas, que mediremos el riesgo de cada uno y demás. Mientras tanto, vamos a una pausa y volveremos con ustedes brevemente. Wow.